Hola, hola, hola. Muy buenos días. Continuamos con nuestro curso de cálculo integral utilizando el libro de Umbral. Pero si no tienes el libro no importa. Lo importante es que estas explicaciones te pueden servir a ti también. Muy bien, pero bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a hablar sobre las sumas de Riemann. ¿Quién es Riemann? Te leo un poquito. ¿Quién fue? La notación sigma, que es lo que vimos en las clases pasadas, es utilizada para resolver problemas donde se busca calcular áreas de superficies planas. El proceso fue desarrollado por el matemático alemán Georg Friedrich Bernhard Riemann, quien vivió de 1826 a 1866. Los hallazgos de Riemann fueron fundamentales para el desarrollo de la teoría de la relatividad de Einstein. Bueno, ¿de qué habla esto? Fíjate lo que nos acaba de decir aquí. La notación sigma es utilizada para resolver problemas donde se busca calcular áreas de superficies planas. Ok, entonces vamos a hablar sobre el cálculo de áreas. Haciendo uso de aproximaciones, es posible calcular el área de figuras irregulares con fronteras curvas. Por ejemplo, nos habla aquí el libro de un ejemplo. Para calcular el área de un círculo, se puede aproximar calculando el área de polígonos regulares inscritos al círculo. Es decir, si yo quisiera calcular el área de un círculo, me puedo ir aproximando con figuras que yo conozco. Supongamos que esto es un cuadrado inscrito ahí en el círculo, pues puedo aproximarme. Oye, pero estás muy mal aproximado porque toda esta área te sirve. Te queda fuera. Bueno, pues aproximemos más. A lo mejor a través de un hexágono inscrito aquí en el círculo. Digo, tenemos un método para trazar un cuadrado, un hexágono, ¿verdad? Y vemos que las superficies que nos faltan cada vez se van haciendo más pequeñas. ¿Qué pasa si hiciéramos una figura de muchísimos lados? ¿Tenemos una fórmula para el cálculo del área? Sí, por supuesto que la tenemos. Y si tuviéramos una figura que fuera de muchos lados, ¿sí? Y pudiéramos calcular todos estos, dibujarla y todos estos lados, pues veríamos que las superficies que nos sobran se van haciendo cada día más, o en cada experimento más pequeñas, y vamos aproximando a obtener el área del círculo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos dice que una figura de 4 lados, pues sobre una circunferencia, nos daría, bueno, ahí viene el cuadrado, el hexágono, el octágono, y vamos viendo que el cálculo del área cada día o en cada cálculo se va aproximando más al área de del círculo, ¿verdad? Eso es una aproximación sucesiva. Eso mismo nos puede servir, ese concepto, para ir pensando en áreas entre curvas. Mira, ¿qué te quiero decir? ¿O de qué quiero hablar? Porque es el tema al que vamos a entrar. Bueno, ¿y qué tienen que ver las aproximaciones sucesivas con el cálculo? Pues eso es lo que voy a tratar de explicarte. Primero que nada, es importante aclarar que van a haber momentos en que es necesario calcular el área bajo una curva. Mira, suponte que esto es la producción, el avance de una enfermedad, la tensión que está teniendo una viga, ¿sí? Puedes graficar la tensión de una viga que está soportando un peso. Y tú puedes decir, oye, yo quiero calcular el área porque a lo mejor hay una especificación que me dice que cuando llegue a tal grado, esta viga puede reventar. O tú simplemente quieres saber el acumulado de casos de una enfermedad. En fin, hay un sinfín de por qué a veces necesitamos calcular el área bajo una curva. Y el calcular áreas de cuerpos regulares como de un hexágono, pues hasta hay una fórmula, ¿verdad?
para el cálculo de esa área. Tú dividías en triángulos y decías perímetro por apotema sobre 2 y calculabas el área de una curva. El área de un cuerpo regular. Pero sucede que, ¿cómo vas a hacer para calcular el área bajo una curva? O es más, el área bajo dos curvas, ¿verdad? ¿Cuál sería la fórmula o la forma de calcular el área bajo curvas? Una curva que va así, una curva que va asado. ¿Cuál sería esta área que está comprendida entre dos o más curvas? Bueno, comencemos con lo simple. Y lo simple es calcular el área bajo una curva. Fíjate que dibujé ahí, rectángulos. Porque así como en los polígonos irregulares podíamos ir encontrando figuras conocidas que nos permitieran calcular las áreas de manera individual para luego sumarlas todas, pues una forma de aproximarnos al área total en una curva, pues es dividir esto con un concepto que tú ya conoces y que conociste desde el principio de este curso. Efectivamente, tú decías, pues delta X, ¿sí?, era el límite superior menos el límite inferior de algo. Y entonces eso era. De la misma forma, fíjate cómo tú puedes determinar por figuras conocidas el área bajo una curva utilizando el concepto que acabamos de ver, aproximaciones. Muy bien, ¿y tú qué dirías? Oye, pues yo veo que aquí hay muchos delta X, ¿verdad? Yo puedo pensar que el delta X es la base de cada uno de estos rectángulos o una especie de rectángulos que se ven ahí. Y tú dices, oye, bueno, en la parte de abajo sí parecen rectángulos, pero aquí arriba como que no, ¿verdad? Pero fíjate que vamos a tratar de utilizar estos rectángulos para aproximarnos al área total que está entre A y B y bajo una curva. Lo primero sería determinar el valor de la base del rectángulo, porque una vez que tengamos la base al multiplicarla por la altura, tenemos todas las áreas. Y si sumamos todas y cada una de estas áreas, pues vamos a poder encontrar una aproximación muy interesante al área bajo la curva. Ahí está. Entonces, ¿cómo determinamos el delta X? Pues el delta X sería simple y sencillamente restar B menos A. Bueno, sí, B menos A, pero me da todo esto como delta X. Ok, divídela en n partes. N partes, tantas como tú quieras. Por ejemplo, vamos a ponerle valores a esto y vamos a aproximarnos a los valores de cada uno de los rectángulos. A ver, yo dividí esta área, déjame los cuento porque ni sé en cuántas. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues entonces, ¿qué haríamos aquí? B menos A entre 8. Pero dijimos que le íbamos a poner valores. Pues entonces, para que esto tenga sentido, esto pudiera ser un 1, 2, A igual a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y B igual a 11. ¿Sale? 1, 2, A igual a 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. B igual a 10. Perdón. Ok, entonces ahí tenemos, pensando que este es el origen, este es el punto 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Ahí tendríamos que hacer lo siguiente. Pues mira, B menos A va a ser 10 menos 2 entre 8. Y esto, 10 menos 2, 8 entre 8, da 1. Mi delta X, para este caso en particular, va a valer 1. Perfecto. Delta X igual a 1. Va a ser constante porque todos los rectángulos de este ejercicio miden lo mismo, las bases. Ahora, ¿cuánto vale la altura del rectángulo? Y tenemos dos formas de aproximarnos a este valor. Fíjate, ¿qué pasa si calculamos? Esta es una función f, cualquiera, no sé cuál sea, pero yo sé que f de 2 es la altura de esta línea, porque este es el valor f de 2. Y entonces tengo la posibilidad de marcar acá
la altura de ese rectángulo. F de 2 es la altura. Entonces, el área de este primer rectángulo va a ser, igual a delta x por f de x, que en este caso es 1 por f de 2. No sé cuál sea la función, no sé, pero necesitaríamos conocerla, ¿verdad? Ahorita hacemos un ejemplo, pero solo quiero aproximarte a la teoría. Correcto. Pues ahí tenemos el área de este rectángulo que está aquí. ¿Cómo le haríamos para calcular el área del siguiente rectángulo? Pues necesitaríamos f de 3. Sí, entonces el área sería, vamos a poner el área 1, el área 2 sería igual a 1 porque es constante el delta x, dijimos que se vale 1, multiplicado por f de 3, sea cual sea la función. Ok, ya tenemos ahora el área de este rectángulo. Y así sucesivamente. Vamos a tener todas las alturas y va a suceder algo importante, que lo voy a marcar en rojo para que tú lo veas y seguramente ya te imaginaste, porque eres muy inteligente. Oye, estas áreas que están acá, no las estás metiendo, quedan fuera. Efectivamente, quedan fuera, por eso esto es una aproximación. De igual forma, fíjate que pudimos haber tomado para el primer rectángulo, ojalá se distinga bien, pudimos haber tomado la altura f de 3. ¿Y qué pasa con f de 3? Mira, f de 3 me hubiese dado este rectángulo. Ahora el sobrante, aquí teníamos un faltante, ahora tenemos un sobrante que está por encima de la curva. F de 4 sería esta altura, y ahí tenemos un sobrante. F de 5 casi no se va a ver, pero por acá, F, estas sí se van a ver. Es lo que tu libro le llama rectángulos al exterior o rectángulos al interior, o bien aquí les llama como trazando rectángulos por encima de f de x o trazando rectángulos por abajo de f de x. Este es el que está por encima, es el que está por abajo. Y este método, cuando sumamos todas las áreas, pues nos va a llevar, en este caso, a encontrar un área que es aproximada. No nos va a dar el área exacta. Déjame generalizar esto. Si vemos que estamos sumando áreas, nosotros podríamos pensar, ¿sí?, que todas las áreas, y ahora ya tenemos una notación para escribirla, sería la sumatoria. Qué interesante, por eso este tema es de sumas, desde que i es igual a 1 hasta n. Acuérdate que n es el número de veces que dividimos esta longitud, ¿verdad? Y en la cual tendríamos que estar sumando delta x multiplicado por la función f de x. Perdón, f de x sub i. Ahí está. El delta x es constante, por eso aquí no meto la i, pero aquí sí está la función evaluada en el punto x, en el punto 1, en el punto 2, en el 3, en el 4, en el 5, etc. ¿Verdad? Que al hablar de sumatorias es esto. Oye, ¿y qué más podríamos hacerle? Pues mira, fíjate que alguien podría pensar, oye, ¿y si hubiésemos hecho estos rectángulos más delgaditos? Es decir, si los hubiésemos hecho más delgados y más delgados y más y más y más y más y más delgados,
no tendríamos una aproximación todavía mayor al área, porque entonces nos sobraría muy poquito arriba o abajo, y entonces encontraríamos una forma de ir reduciendo el error. Yo le diría sí, efectivamente, ese es el punto, hacer esto tan delgado, ¿sí?, que sea prácticamente pequeñísimo o despreciable el error, pues esas son las sumas de Riemann. Y entonces esto, que es una sumatoria, la podemos ver como algo que tú conoces muy bien. Y entonces podemos generalizar esto diciendo: el límite, cuando la sumatoria de i igual a 1 hasta n de delta x multiplicado por f de xy, cuando n tienda a infinito, que sea tan chiquita, tan chiquita, tan chiquita. Bueno, perdón, generalizando, este es desde que i igual a 0. Aquí en nuestro ejemplo fue, me estoy equivocando, desde que i era igual a 2, ¿verdad? Pero bueno, estamos generalizando, perdón. Entonces, desde que i era igual a 0, ¿sí?, es decir, desde aquí, ¿verdad? Si generalizamos esto, tendríamos que el área bajo la curva sería la sumatoria de todas las áreas parciales. Y esto, ¿sí?, simple y sencillamente, pues sería igual a la sumatoria de todas estas áreas parciales, que es tal como viene aquí en el libro, ¿verdad? Y dice aquí, siendo el límite el área de la región bajo la función f de xy. Por supuesto, estos delta x se van haciendo pequeñitos, de tal manera que delta x tiende a 0. Son pequeñísimos. La base tiende a 0, muy chiquito, y entonces esta área se va a aproximar muchísimo al área real. Estas son las sumas de Riemann y las vamos a ejemplificar con lo siguiente. Bueno, tengo una función f de x igual a x cuadrada más 1, cuya gráfica se asemeja mucho a esto, ¿verdad? Si te das cuenta, las escalas las hice, vienen diferentes también aquí en el libro. Esta escala está de 1 en 1 y aquí va una escala de 2 en 2 para que quepa. Pero eso es lo de menos. ¿Qué me interesa? Me interesa encontrar el área bajo la curva, es decir, si este es x cuadrada más 1, el área bajo la curva es todo lo que se encuentra abajo de la curva y el eje x, ¿verdad? ¿Y cuáles son los límites? Mira, desde que a es igual a 0 hasta b igual a 4. Y vamos a dividir nuestro delta x de 1 en 1. Entonces, ¿cuántos? Si hacemos b menos a, entre n, en donde b es igual a 4, a es igual a 0 y n es igual a 1, 2, 3, 4 segmentos, pues vemos que nuestra base, nuestro delta x, o la base de cada uno de los rectángulos, va a valer 1. Pero además vamos a evaluar, ¿sí?, es decir, estos van a ser nuestros rectángulos. Aquí están. Este va a ser 1, este va a ser otro, este va a ser otro, y el otro va a ser este. Ahí está. Miden 1 de base. Pero vamos a ver ahora cuánto miden de altura. Pues vamos a evaluarlos desde 0 hasta 3. Es decir, vamos a darle valor aquí a x para ver cuánto nos sale f de x. Y comenzamos con el primer valor, con 0, en nuestra función.
0 al cuadrado, 0 más 1, 1. Listo. ¿Qué es este valor? La altura. Vamos con f de 1. 1 al cuadrado, 1 más 1, 2. 1 al cuadrado, 1 más 1, 2. Aquí está. En 1 vale 2 de altura. Vamos con el siguiente. ¿Cuál es el siguiente punto? 2. 2 al cuadrado, 4 más 1, 5. ¿Vale? Sí, efectivamente, este mide 5 de altura. 4 es aquí, aquí está el 2, aquí está el 4, y aquí está el 5 de altura, y eso es lo que mide. Vamos con f de 3. Ok, pues 3 al cuadrado, 9 más 1, 10. Y ahí ya evaluamos cada una de las alturas de nuestro rectángulo. ¿Sale? Eso quiere decir que el primer rectángulo llega hasta aquí, el segundo rectángulo llega hasta acá, el tercer rectángulo, o bueno, cada uno de los rectángulos, y este rectángulo nada más llegó hasta acá. Es decir, todavía nos quedan huecos muy grandes, pero estamos simplemente, nos quedó aquí este hueco, aquí nos quedó este hueco, aquí nos quedó este hueco, y somos conscientes de ello, que en este ejercicio nos falta para encontrar el área. Pero ya sabemos que esto mide 1 de altura, mide 1 por 1 de altura. Insisto, las escalas están diferentes, por eso es que lo ven medio raro. Este mide 2 de altura, este mide 5 de altura y este mide 10 de altura. ¿Sale? Porque eso es lo que vale la función evaluada en cada uno de estos puntos. Y como todas las bases son de 1, 10 por 1, 10, 5 por 1, 5, 2 por 1, 2, 1 por 5, 5, para encontrar el área, pues solamente lo que tenemos que hacer, el área aproximada, el área sería la suma de esto, ¿verdad? 1 más 2, 3, 8 más 10, 18. Nuestra área aproximada sería de 18. Así de sencillo, que es el ejercicio que viene aquí en tu libro, ¿verdad? Y si lo pusiéramos en una notación de sumatoria, ahora que ya tenemos los valores, la puedo escribir por aquí, hubiésemos dicho, mira, el área va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 0 hasta 3 del delta x, que ya sabíamos que valía 1, por f del delta x por f de x y. Y eso fue lo que sucedió, ¿no? Hicimos la suma. En el primer caso, 1 por f de 0, que valía 1, 1 por 1. Nuestra sumatoria hubiese quedado 1. En la segunda iteración, delta x siempre vale 1, porque acuérdate que delta x es esto, por f de x1 y. ¿Y cuánto valía f de x1? Valía 2. Y luego, en la siguiente iteración, ya llegaste a 3, no, todavía no, 5. Y luego en la última, f de 3, 10 por 1, 10, y ahí estaba nuestra notación sigma, o como lo fuimos haciendo aquí. Pero al final, fíjate cómo esta sumatoria fue la que nos dio esto. ¿Queremos más aproximación? Nuestro delta x lo pudimos haber hecho en punto 5, más chiquito, y fíjate cómo esta área hubiese subido, porque ahora hubiésemos tenido rectángulos más delgados, o en punto 2 o en punto 1, en fin. Eso es establecer el área bajo las curvas. Y viene un ejemplo también que sería muy bueno que lo hicieras en GeoGebra. ¿Por qué? Porque todo ello te va a permitir hacer la actividad 4 de la página 97 que te queda de tarea. Y aquí dice, calcula una aproximación del área de la región indicada
mediante rectángulos inferiores y superiores de cada una de las funciones. ¿Qué cosa le llaman rectángulos inferiores? Estos son los rectángulos inferiores y los rectángulos superiores son aquellos que calculas utilizando la otra f, pero del otro punto. F de 4, f de 3, f de 2 y f de 1 en este caso. ¿Sale? Rectángulos superiores, rectángulos inferiores. ¿Qué tienes que hacer? Uno los evalúas con esta f de 0, pero el otro le evaluarías con f de 0 más 1, o sea, con esta. Y así te salen los superiores. Entonces tú aquí le pones superiores, estos son mis valores. Inferiores, 0, 1, 2, 3. Superiores, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sale? Y así vas a tener las áreas. Y aquí los delta x pues van de 1 en 1. ¿Verdad? Fíjate que está muy interesante porque son varias las funciones. 9 menos x cuadrada, 3 menos la raíz de x, ya viene ahí el dibujito, tú lo vas a poner, lo puedes poner en GeoGebra o lo puedes ir haciendo a mano. Aquí viene el ejemplo de cómo se hace en GeoGebra. Cualquier duda que tengas, por favor, me avisas, estoy a tus órdenes. Espero que haya quedado claro para qué sirve la notación sigma y ver cómo nos podemos aproximar al área de una curva. Después vamos a ver métodos para obtener de manera muy precisa el área bajo la curva, pero es importantísimo que ahorita entiendas de dónde evolucionó el concepto. Me dio mucho gusto haber estado contigo, que estés muy bien y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.